Con una noticia de última hora, la exclusiva que está publicando en estos momentos El Plural son nuevos mensajes del ex capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, ahora trabajador del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hablando con su confidente sobre que todavía quedaban 2 años de sanchismo, decía, habla literalmente de una bomba lapa en los bajos. Es una noticia, una exclusiva que saca a esta hora El Plural y que les mostramos porque está provocando numerosísimas reacciones políticas. Por ejemplo, entre miembros del Gobierno, Óscar López ha aprovechado sus redes sociales donde dice que así fantasea el último gran fichaje del Gobierno de Ayuso. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hablado ante los medios y ha dicho esto. Se le han escuchado conversaciones diciendo que hay que ponerle una bomba lapa al presidente. A este nivel estamos llegando, ¿no? O sea, hay gente de las instituciones españolas que está diciendo que hay que ponerle una bomba lapa al presidente. Ese señor está contratado con un sueldo de 6.000 euros de los madrileños y madrileñas por el gobierno de la señora Ayuso, ¿no? Que esto no es una filtración, esto está en el sumario, ¿no, Mateo? ¿Tú lo has visto? Sí, está en un sumario de una causa de hidrocarburos del año 2021, creo que se inicia, una de las 6 causas que se están instruyendo en la Audiencia Nacional. Es un informe de 2.000 páginas que contiene unos 6.000 WhatsApp entre el antiguo mando de la Guardia Civil, capitán de la Guardia Civil, que estaba trabajando en ese momento, porque digamos que el marco temporal son mensajes de entre 2016 y 2021, estaba trabajando en ese momento como jefe de Fuentes Humanas de la UCO. El jefe de Fuentes Humanas de la UCO, ¿quién es? Bueno, pues es una persona que se encarga de gestionar la información que te puede traer un confidente, un colaborador, y toda esa información se la pasas a tus compañeros que ya empiezan con el análisis, digamos, de lo que esas personas traen ahí. Esta persona sale de la UCO posteriormente, una vez iniciado, por cierto, porque digamos que de las informaciones que aparecen en esos WhatsApp está el origen del caso Koldo. O sea, es que está todo muy mezclado. Está mezclado hidrocarburos, el origen de caso Koldo. Esto ya está publicado por mi parte en octubre del año pasado. Está el origen de caso Koldo y es precisamente este confidente de este Guardia Civil el que trae esa información a la UCO sobre, digamos, las actividades sospechosas de Koldo García. ¿Bonilla quién es? Bonilla es un Guardia Civil, es un capitán de la Guardia Civil que, como te digo, dirigía el grupo de Fuentes Humanas de la UCO y estaba asignado a digamos, al grupo de delitos económicos de la Fiscalía Anticorrupción. O sea, digamos que la Fiscalía Anticorrupción tiene un grupo adscrito de 14 guardias civiles que trabajan con ellos para investigaciones económicas y él formaba parte de ese grupo. Su superior es el famoso Antonio Balas, que ahora se ha sacado o se ha puesto en tela de juicio a raíz de los audios de la reunión que hemos conocido de Alejandro Jalvin, del empresario, también imputado en hidrocarburos, con Leire Díez y más personas en un despacho de abogados. Pues, como digo, Juan Vicente Bonilla se va justo cuando la investigación del caso Koldo estalla, cuando ya están, digamos, germinando esa investigación, se va del grupo de delitos económicos, adscrito a anticorrupción, y posteriormente acaba fichado en octubre de 2023 por la Comunidad de Madrid. Por la Comunidad de Madrid como director general corporativo del área sanitaria. Tiene un sueldo de 80 y pico mil euros, 84.000 euros, y hasta el día de hoy está ahí en ese cargo. Sanitario, ¿no? De seguridad. Sí. No, dentro del área de sanidad, o sea, él digamos que está adscrito a, digamos, por ramificación está adscrito a la parte sanitaria, ¿no? O sea, depende del Departamento de Sanidad o de la Consejería de Sanidad, pero su cometido es de seguridad. La UCO, es de seguridad. Cometido de seguridad, claro, dentro de la sanidad. Para que os hagáis una idea, una seguridad pues puede ser temas de ciberataques, de filtración de información, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad dentro del ámbito sanitario. Bueno, vamos a abrir esta conversación a 2 compañeros que acaban de llegar. Laura Arroyo, muy buenos días. Federico Quevedo, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viendo esta exclusiva que está sacando en estos momentos El Plural y que forma parte, como subrayábamos, de un sumario al que, entre otros, ha tenido acceso Mateo Valli? Esto es lo que iba a decir. Lo que me parece importante que apunten, no se dio solamente una filtración, sino que esto en realidad ya está, o sea, que se sabe que está la información. A mí lo que me preocupa es que decimos una nueva, pero llevamos una semana de saber mucha información. Y yo lo digo pensando también en la gente que nos está viendo, porque lo hablaba ayer con unas amigas, que es como me decían, porque saben que yo estoy muy al loro, porque es el trabajo periodístico de...
¿nos puedes explicar? Porque llega un punto en que es ya una cosa que me cuesta mucho dilucidar. Porque mezclaban, claro, al número 2 del Partido Popular, a Francisco Martínez, que también salió esta semana, lo que sale de Leire Díez, lo que vamos conociendo hoy. Es muy difícil de desentrañar. Pero de fondo, y ahí es una clave que me parece importante, lo que estamos viendo, que es gravísimo, es cómo desde algunos espacios de mucho poder en algunas instituciones, porque como bien apuntaba aquí el compañero contando quién es este Bonilla, es un sujeto que ha tenido mucho poder, que ha tenido acceso a información, que luego ha tenido unas declaraciones que a veces dicen, bueno, cualquiera puede decir determinadas cosas un día que está cabreado en una conversación privada en amparo de su libertad de expresión. Lo que este sujeto estaba diciendo en privado y que estamos sabiendo, ojo con esto, tiene que ver directamente con una actitud, podemos llamarla golpista abiertamente, contra este gobierno. Entonces no es una cosa que, bueno, se me ocurre un día que lo digo en un arranque o en un cabreo. Sujeto con poder que habla de cómo hay que acabar con este gobierno, 2 años de sanchismo, que ya estaba diciéndolo en lo que estamos sabiendo ahora mismo, pero la clave está en que esta gente luego es premiada con más cargos, esta vez en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto tampoco me extraña, porque tanto ella como el Partido Popular llevan diciendo, es que yo me acuerdo de Feijóo diciendo que era un gobierno ilegítimo. Pues es lo que tiene. Lo que estamos viendo es un desmedro de las instituciones brutal, en una clave de cloacas también muy peligrosa y que termina siendo un problema porque quiebra completamente la confianza en las instituciones democráticas. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos que igual hay un problema de democracia en España, que yo lo creo, claramente salud democrática en este país no hay, mira lo que estamos viendo. Yo, lo primero es que yo admiro a compañeros como Mateo tener todo esto en la cabeza. Y poder dar contexto de todo. Y poder dar contexto de todo esto, yo de verdad os admiro, o sea, porque yo ya me he perdido, o sea, literal, me he perdido, ya no sé dónde estamos, quién es culpable de qué, quién ha hecho qué. Y te explico lo de Bonilla. Bonilla, no, Bonilla estaba Bonilla, dentro de la UCO y luego fue contratado por la Comunidad de Madrid. hecho, y está metido en estos WhatsApp con un confidente, WhatsApps en los que literalmente se dice hay que darle salto y plomo y una bombalapa al gobierno de coalición de izquierdas. Mateo, básicamente lo que acaba de publicar el Plural. Mateo ha dicho antes, todavía es, que no sé qué cargo es exactamente, que tiene jefe de seguridad en la sanidad de la comunidad. Todavía, digo todavía, porque efectivamente a mí lo que yo sé es que es todavía, es decir, que se le está buscando relevo en la Comunidad de Madrid, sobre todo después de todo esto. Lo que yo sé de esto es que todo esto no se conocía cuando se le nombró en el cargo que tiene actualmente. A ver, a mí lo que me preocupa es que todo esto esté pasando. No. A mí lo que me preocupa es que creo que hace falta una investigación interna, efectivamente, en determinados departamentos de la Guardia Civil, de la UCO, ¿no? Creo que hay que depurar porque son comportamientos que desde luego son inaceptables, que atentan contra los principios básicos de lo que entendemos que debe ser la transparencia en un Estado democrático, y no puede haber elementos descontrolados en áreas tan importantes de la policía, de la Guardia Civil, etcétera. No puede haberlo. Entonces creo que necesitamos que todo esto se aclare y que haya un ejercicio de transparencia y desde luego de depuración de esas áreas, sin lugar a dudas. Una de las piezas, digamos, de esta trama de hidrocarburos, que es donde se contextualiza estas conversaciones, que salen, efectivamente, es un informe de esta causa, una ramificación, es una pieza separada que ha abierto asuntos internos de la Guardia Civil para investigar no solo este tipo de declaraciones o el trato que tenían los guardias civiles con sus confidentes, como estamos viendo ahora, sino la relación de algunos guardias civiles con las tramas de corrupción, de fraude de hidrocarburos, que para mí es el asunto capital desde el punto de vista jurídico, porque estamos viendo, y creo que ya lo hemos comentado alguna vez, como las tramas de hidrocarburos tenían tal cantidad de dinero que podían permear en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque movían tal volumen de dinero, o sea, para hacernos una idea, probablemente en proporción superior al narco, que podían distorsionar el mercado de la gasolina, de los combustibles y corromper a agentes, en este caso de la Guardia Civil. La pieza separada que tiene la Guardia Asuntos Internos abierto tiene que ver precisamente con las relaciones de estos guardias civiles, varios más, no solo de Bonilla, con personas implicadas en el fraude de hidrocarburos. Es que a mí lo que me llama la atención realmente, entre otras muchas cosas, dentro de esa grabación de una conversación de Hamblin, de este empresario, en la que una militante del Partido Socialista, Leire Díez, está implicada y pide información, dice, para sacar trapos de la UCO, lo que me llama la atención es que nadie haya reflexionado sobre una frase literal de ese empresario que dice: la UCO está corrupta y yo tengo a varios hombres dentro.
Pero es que fue literal, aplastante y fíjense que hemos reparado en muchas cosas, pero es que en esta nadie la ha analizado y ninguna, o sea, a mí me gustaría que todas las fuerzas políticas hubiesen dicho, pero esto es así. Eso por un lado. Y segundo, que estas declaraciones que estamos viendo de alto y plomo o bomba lapa son tremendas. Son tremendas. Son tremendas. O sea, yo espero que haya una condena unánime porque yo, sinceramente, saber que dentro de la UCO se están llevando a cabo este tipo de conversaciones con confidentes, me parece tremendo. Un segundito, porque Más Madrid va a preguntar por todo esto a Isabel Díaz Ayuso precisamente en el pleno de la Asamblea de la semana que viene, ¿no? Está confirmado, Jero. Sí, la UCO patriótica llegará al pleno de la Asamblea de Madrid de la semana que viene. Al menos Más Madrid llevará la cuestión ante la presidenta de la región para preguntarle sobre el asunto, sobre la presunta trama que tendría como protagonista al jefe de la Guardia Civil fichado por la Comunidad de Madrid, el ex capitán Juan Vicente Bonilla. Así lo hemos podido confirmar después de que el portavoz adjunto de la formación, Emilio Delgado, lo publicara en redes sociales. Asegura que ha registrado varias preguntas al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre esto. Si no las censuran, si no lo impiden, dice Delgado, el próximo jueves las realizará en el Pleno y tendrían que dar, asegura, muchas explicaciones. Gracias, Jero. Hay otra noticia de última hora. Acabamos de conocer que hay 2 nuevos imputados por los protocolos de derivación de residentes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Irma, ¿quiénes son? Se trata del entonces director del SUMA 112, Pablo Busca, y de la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Estas 2 imputaciones se suman a la de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Se trata de un nuevo procedimiento que no tiene que ver con el de Plaza de Castilla. Este se instruye en un juzgado de Leganés, concretamente en el 6, y no parte de una denuncia de la Fiscalía, o de una petición de la Fiscalía, sino de una denuncia que han puesto 2 familias en ese juzgado. Una denuncia por denegación de la asistencia sanitaria y en la que se ha citado, en esta causa que se está instruyendo, se ha citado también como testigos a varias personas, entre ellas el exconsejero Alberto Reyero, que tendrá que declarar el próximo 3 de junio. Los juzgados, porque hoy es un día clave en la causa contra el fiscal general del Estado. Declaran 4 periodistas del diario El País. Irma, ¿por qué es tan importante la declaración de estos 4 compañeros? Bueno, es una declaración que ya se pidió el pasado mes de febrero, lo pidió el abogado del Estado que representa al fiscal general. El juez en ese momento lo desestimó, pero ahora sí que lo estima porque ellos han hecho una manifestación ante notario, un acta notarial que ha sido aportada a la instrucción, en la cual dicen que tuvieron conocimiento de esa información sobre el correo que se investiga unas horas, bastantes horas antes que el fiscal general. En concreto, uno de los periodistas dice que fue una fuente vinculada a la Fiscalía del TSJ de Madrid y de la Audiencia Provincial quien le reveló, cuando él trataba de contrastar si, tal como decía Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de X, se trataba de una persecución política, esta fuente le habría revelado que fue González Amador, a través de su abogado, quien se mostró dispuesto a reconocer, a admitir esos delitos y pagar una multa para reducir la pena de prisión, es decir, a llegar a esa conformidad. El juez ahora ha decidido admitirlo, puesto que la defensa del fiscal con esto lo que intenta probar es que el secreto ya se había revelado antes, por lo tanto no puede haber un delito de revelación de secretos, y lo ha admitido también para garantizar el derecho de defensa. Es esta la última diligencia que queda pendiente en esta instrucción y bueno, pues después de lo que suceda hoy aquí en el Supremo habrá que ver si se dicta auto de procesamiento o se archiva la causa o se hacen más diligencias. Que básicamente, Carlos, lo que dicen los compañeros del País es que ellos tenían la información antes que el fiscal general del Estado. Varias horas antes de que le mandaran el email al fiscal general del Estado, porque lo pidió, que es el elemento aglutinador con el que el juez trata de demostrar que pudo ser el fiscal el que lo filtró, porque él tenía ese documento. Bueno, pues muchas horas antes de que ese documento lo tuviera, varios compañeros del País no solo dicen, porque otros compañeros periodistas también han ido al tribunal a decir, oiga, yo lo sabía antes, pero estos compañeros del País hacen una diferencia, y es que lo acreditan, porque lo acreditan con WhatsApps que se enviaron entre ellos. Porque esto, como la gente a lo mejor la gente no lo sabe, pero cómo funcionan las redacciones, en fin, es un trabajo colectivo.
alguien sabe, alguien descubre algo y entonces empezamos, oye, tú conoces esto, tú que quién sabe, buscad fuentes para confirmar esta información, oye, pues parece que dicen, moveos, y evidentemente los compañeros, 4 compañeros, se empiezan todos ellos a mover y llaman incluso al abogado de González Amador para confirmar si efectivamente había habido un email en el que le decía a la Fiscalía estamos dispuestos a admitir los 2 delitos y el email que luego acabamos conociendo todos. Claro, si esa información muchas horas antes de que le llegara al Fiscal General del Estado, los periodistas que lo acreditan así, porque son WhatsApps que se puede acreditar ante notario a la hora a la que fueron enviados y demás, eso es así, pues hombre, es muy difícil pensar que después haya una revelación de secretos cuando el secreto estaba revelado, aunque luego nosotros, obviamente, como los periodistas serios, que en el país lo somos, pues hasta no tener la absoluta confirmación de que eso es así y estás buscando la confirmación total, en ese procedimiento, pues acaba saliendo y acaba publicando y acabamos publicando todos. Pero evidentemente se puede demostrar que muchas horas antes se estaba hablando de esa información entre compañeros del país y se estaba intentando confirmarla, incluso con llamada al abogado. 31 horas antes, exactamente. O sea, si al fiscal general el famoso informe de la UCO en el que habla de su preeminencia en el papel por la revelación de secretos, le atribuye la revelación el día 13, 31 horas antes los compañeros del país tenían ya esa información, la han plasmado en acta notarial que será entregada hoy al juez. Veremos si el juez la toma en cuenta o en consideración o no. Eso es otra historia. Por cierto, en línea con lo que conocimos de la declaración de Alberto González Amador, que él conoce su situación, o sea, el tema del pacto, por un compañero del diario.es que le llama también antes de que el fiscal general, según cree la UCO y el juez hasta la fecha, conociera o revelara ese correo electrónico. Bueno, es que una cosa es la información que estuviera en el ambiente. Porque si lo incorpora, a los hechos. No hay revelación de secretos. Eso es. A mí me gustaría que nos remitiésemos a los hechos. Sí. Hay compañeros del diario El País, 4 periodistas, que van a ir hoy delante del juez y le van a decir, yo esto lo sabía antes de que el fiscal general del Estado lo pidiera. Por si sirve de algo, Joaquín, porque claro, nosotros pensábamos que se abre una investigación cuando hay pruebas o indicios de que alguien ha filtrado, ¿no? Se va contra una persona cuando hay pruebas, no se dice, hay una filtración y creo que has sido tú, ¿no? Claro, esta es una investigación un poquitito distinta. Efectivamente, Silvia, esta investigación tiene una particularidad de la que se ha hablado poco en el ámbito público, pero sí que ha sido muy comentada en los foros jurídicos, judiciales, incluso con cierta perplejidad, que es que debemos recordar que la representación de González Amador no ejerce acciones contra el fiscal general inicialmente por haber filtrado a algún periodista correos, sino por haber emitido una nota de prensa aclarando una serie de cuestiones. Esa es la acción que se presenta ante el Tribunal Superior de Madrid, que luego en esos términos la traslada al Tribunal Supremo porque es aforado el fiscal general sobre esa nota de prensa. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? No incoa diligencias por esa nota de prensa, que es lo que se le había pedido, por entender que no es delictiva, pero como ha habido una filtración, hay una posibilidad de que sea el fiscal general quien haya realizado la filtración, aunque en ningún momento dice el Tribunal Supremo ahí que lo haya remitido a un periodista de la cadena SER, ni del País, ni del diario.es, sino que hay una filtración que ha salido de la Fiscalía General y aunque nadie haya ejercido esa acción, considera que puede ser esa conducta constitutiva de delito. A partir de ahí, pues efectivamente el fiscal general, la sospecha principal con la que arranca todo es porque él tenía esos correos. Aunque en todos los mensajes que conocemos, lo que él reconoce y lo que dicen otros es que los tenía y los utilizó para escribir y redactar una nota de prensa. Pero no hay ningún dato objetivo que diga literalmente que el fiscal general lo envió a algún periodista y de hecho ni siquiera sabemos ni de qué medio concreto es ni qué periodista específico era. A partir de esta situación en la que el fiscal general sí que tenía esos correos, pero tenían acceso a ellos otras decenas de personas, de las cuales también se puede igualmente sospechar, guarda una gran relevancia lo que ahora se está comentando en la mesa. La jurisprudencia dice que una vez ha sido revelado un secreto, una revelación posterior ya deja de ser delito y en consecuencia es muy importante determinar si esos datos
si ese secreto ya había llegado antes a periodistas, en este caso periodistas del País dicen que les llegó, porque en este caso, digamos, esa sospecha, esa posibilidad sobre el fiscal general se desvanecería y quedaría excluida la revelación de secretos. Hay que ver qué están las actas notariales que se aportarán hoy al Tribunal Supremo y cuál es la valoración jurídica que sobre ellas hace el magistrado instructor. Vamos a hacer un alto en el camino, nos piden paso autónomo. Claro, de acuerdo. Fíjense, vamos a Madrid. La jueza deja a un paso del banquillo a la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental. González Amador está acusado de usar una red de facturación falsa para pagar menos Hacienda y todo facturando, así lo dice el auto, principalmente con Quirón durante los años de la pandemia. Televisión Española accedió a la declaración de González Amador ante el juez. Y allí dice que en 2022 él le comunica a Miguel Ángel Rodríguez, a la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su pareja, que le están realizando una inspección de Hacienda. Es decir, o se quedó ahí la cosa y Díaz Ayuso no se enteró de que a su pareja le estaban haciendo una inspección fiscal y que su mano derecha política lo sabía, o no se enteró, o se hizo la sorprendida sabiéndolo hace unos meses, cuando el caso estalla. Porque que González Amador se lo dijo a Miguel Ángel Rodríguez, se lo preguntan al menos en 2 ocasiones, y le dice que sí. E incluso le da una referencia temporal aludiendo a un partido de fútbol. Es que es la... Entonces, este es el caso. ¿Desde cuándo lo sabía Díaz Ayuso? Que lo sabía desde el principio de su pareja y se lo habrá contado, y no solo se lo ha contado, sino que ha puesto a la maquinaria del gobierno, que eso es un tema bastante delicado, que siempre pasa como desapercibido, y está mal que lo haga cualquier gobierno. O sea, los gobiernos y la maquinaria de los gobiernos, y tu número 2, un jefe de gabinete, es una persona, en fin, muy relevante. Estamos hablando de una administración que maneja 30.000 millones de euros. Es una de las principales administraciones de Europa. No estamos hablando de... O sea, la Comunidad de Madrid es una cosa muy seria. Maneja la sanidad y la educación de 6 millones de personas, los sitios más ricos, en fin, del sitio más rico de España, y un sitio relevante dentro de Europa. No estamos hablando de un tema menor. Que se pongan tu equipo a hacer de abogado, o de gestión de prensa, o gestión de comunicación, de la estrategia de comunicación de tu pareja, no está bien. Eso no está bien. Pero más allá de eso, que ya me parece grave, pero más allá de eso, lo que es evidente, y a mí me resulta totalmente incomprensible por parte de Isabel Díaz Ayuso, es que ha sido ella la que más ha trabajado para que esto se convierta en un asunto político, porque ella lo vende como una batalla política contra su familia, y además habla con el logotipo Comunidad de Madrid en las ruedas de prensa oficiales, no en un canutazo suelto por ahí, sino en las ruedas de prensa oficiales con logotipo de Comunidad de Madrid, empieza a hablar de que es una persecución, de que es una inspección salvaje, que es un ataque contra su pareja, cuando los datos, y ahora Mateo los estaba contando, los datos que hay encima de la mesa, y por eso lo que decía ahora Joaquín, no es previsible que cambien el juez, cambien mucho, porque los datos que hay encima de la mesa de la inspección, que es mucho más que una inspección, en fin, no es una cosita, es que la gente piensa, porque evidentemente mucha gente tiene problemas con Hacienda, no nos engañemos, estamos ahora en el mes de junio, hay mucha gente que tiene problemas con Hacienda, esta es la realidad, como en cualquier país europeo es lo normal. Hay mucha gente que tiene una discusión con Hacienda de 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, esta cuenta, esto no te lo puedes meter, esto sí te lo puedes meter, todas esas cosas que pasan a mucha gente. Yo no he tenido nunca ningún problema con Hacienda, pero conozco a mucha gente que sí. Y la verdad es que no es esto. No es este caso. Ella quiere hacer como que es este caso. Es que no se parece en nada al problemilla que puede tener un señor que tiene un bar y que no ha, en fin, le dicen, oiga, usted ha facturado más de lo que nos dice aquí. No, estamos hablando de que una persona que nunca había ganado, porque si dijeras que todos los años gana 2 millones de euros, nunca había ganado 2 millones de euros. No es un empresario de éxito que todos los años gana 10 millones de euros. No, es una persona que tenía un trabajo más o menos normal, evidentemente bien pagado, pero no es millonario, ni es un empresario enorme que maneja muchísimo dinero. Es un señor que pegó fundamentalmente en su vida un pelotazo. Uno. De 2 millones de euros con mascarillas en pandemia. Como otra gente que hizo, y algunos están también procesados. Y no contento
con que la única vez en su vida que se llevó 2 millones de euros en una operación, que en fin, es bastante, o sea, nadie de lo que nos está escuchando seguro ha visto 2 millones de euros de un solo golpe. No contento con eso, intentó no pagar nada de impuestos eso y además lo hizo muy mal. Lo hizo muy mal porque ha dejado tal cantidad de rastros y tal cantidad de elementos que está judicialmente, Mateo, ¿verdad? Tiene visos de condena porque ha dejado muchísimos rastros y muy poco bien hechas, probablemente porque no lo había hecho muchas veces en su vida, era la primera vez que lo hacía. Y es que además, Carlos, con el dinero que él recibe por ese incremento patrimonial a raíz porque es un técnico sanitario que él siempre ha justificado que ha trabajado, en este caso para el Grupo Quirón, con contratos normalitos, pero es verdad que hay un ingreso de mucho dinero, casi 2 millones de euros, que lo utiliza después para la siguiente pata de la pieza que le están investigando, que es los famosos, creo que son 500.000 euros que paga por una empresa que no vale ese dinero, aunque él justifica en sede judicial que es una empresa que tenía una red de clientes de 300 y pico farmacias por toda España y que vale ese dinero, pero por ahora la Fiscalía no se lo cree. Sí, Javier. Sí, vamos a ver, yo siempre he dicho que lo de este hombre es un cúmulo de chapuzas una tras otra, ¿no? Aparentemente yo creo que efectivamente el futuro judicial de González Amador pinta mal. González Amador un poquito más cerca de ser juzgado. La pareja de la presidenta madrileña no ha convencido a la jueza, que lo procesa por 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. En un auto de 21 páginas, la magistrada dice que de forma consciente y voluntaria presentó autoliquidaciones para evitar pagar lo que le correspondía a Hacienda. Se pone el foco en los ejercicios 20 y 21, en los que, según la propia investigación, dejó de ingresar más de 350.000 euros. La jueza dice que los ingresos de su empresa se multiplicaron durante los años de la pandemia, vendiendo material sanitario, principalmente a Quirón Prevención. Para ello se valió de 15 facturas que la magistrada asegura no se corresponden con los servicios prestados. La jueza Inmaculada Iglesias las califica directamente de falsas. Esas facturas, que tanto González Amador como sus socios, también procesados, habrían intentado colar por buenas, van desde los 9.500 euros la de menor importe hasta los 920.000 euros la de mayor, y fueron emitidas en México, Costa de Marfil o Costa Rica. Este movimiento de la jueza llega tras un proceso que ha durado algo más de un año y que la defensa de González Amador trató de evitar, proponiendo un acuerdo de conformidad a la Fiscalía, en la que reconocía los delitos de común acuerdo con su cliente, según las palabras de su abogado. El acuerdo no llegó y, tras varios retrasos y declaraciones suspendidas, finalmente, a finales de febrero, el novio de Ayuso sí compareció ante la jueza, pero tampoco respondió a sus preguntas porque se acogió a su derecho a no declarar. Esta causa dio origen a otra pieza separada a González Amador, la de corrupción en los negocios y administración desleal, que todavía está en fase de instrucción. Justificado el pago a la mujer del presidente del grupo. La jueza sospecha que pagó una comisión encubierta de $500.000 euros a la mujer del presidente de Quirón. Lo que hace la jueza es avalar toda la investigación que había hecho previamente Hacienda, pero vamos, sin ponerle ni un pero. Además, en los casos de delitos fiscales de Hacienda, el asunto es que muchas de las instrucciones ya no son las que vengan avaladas por la Fiscalía, es que Hacienda, hay un expediente previo que ya lo hemos conocido, es muy detallado, sobre las irregularidades fiscales. O sea, los expedientes de Hacienda acaban en juicio prácticamente en el 90% de las ocasiones. Hay casos después que en vía judicial, conocemos por ejemplo el caso de Xabi Alonso, recordarlo, que llega, mira, actual entrenador del Real Madrid, llega hasta el Tribunal Supremo y le gana Hacienda esa partida. Muy poquitos casos. El resto busca conformidades, como trató de hacer Alberto González Amador, o se enfrenta a un juicio donde ya te digo que el expediente de Hacienda es, digamos, el informe acusatorio que replica la Fiscalía para ir contra el presunto defraudador. En este caso concreto, efectivamente es una de las primeras piezas, es la primera pieza, la pieza principal, y llama mucho la atención el movimiento que ayer hace la defensa de González Amador, que es alegando indefensión. Después de conocer el auto de procesamiento, hay un escrito de la defensa de González Amador, por cierto, firmado por Carlos Neira, que a todos nos dejó un poco, un poco alucinados, porque nos habían comentado que ya no era su cliente. Su despacho de abogados sí, pero él no. Pero es que ese escrito lo firma Carlos Neira.
Nos llamó mucho la atención. O sea, le desmiente y luego le firma. Efectivamente. Entonces, ese escrito es muy interesante y muy relevante porque alega indefensión, asegura que la jueza ha corrido demasiado con este auto de procesamiento porque él había pedido una serie de diligencias que no se han practicado. Pero claro, el entresijo de todo esto es que la jueza se va a jubilar dentro de muy poco tiempo, ya por edad. Y probablemente la estrategia que tenga ahora mismo González Amador es tratar de que se jubile y que la causa siga abierta para que si entra otro juez o jueza a ese juzgado pueda darle la vuelta a la tortilla. Pero ya os digo que sobre el papel, con un expediente de Hacienda, con un escrito de acusación de la Fiscalía, es muy complicado. Yo creo que es muy interesante precisamente esto que está contando Mateo, que hablemos de cosas concretas, con documentos concretos, con hechos concretos. En el otro lado hay un caso concretísimo y gravísimo, que es el caso Koldo, que es evidente que tiene hechos concretos, que tiene cuentas en las que le han encontrado le encontraron a Koldo García cuentas, un aumento de dinero no justificable, dinero en efectivo. Han ido a investigar y han encontrado que, presuntamente, obviamente, pero con hechos bastante sólidos, han encontrado que le pagaron un piso a la pareja del exministro. El exministro fue forzado lo sacaron del partido y le forzaron a ir al grupo mixto porque le quita. O sea, todo eso son un caso muy concreto y absolutamente grave. Yo creo que es indiscutible negar que el caso Koldo es muy grave. En el ministerio, el hombre muy importante como Ábalos, el Ministerio de Transportes, que es el que más dinero tiene de España, es muy grave. Pero es un caso concreto, con elementos concretos de investigación. Y este caso es un caso concretísimo y no menor, porque nos quieren convencer de que es una discusión fiscal y estamos hablando de un pelotazo de 2 millones de euros, que no da nadie. O sea, no es una cosa que es que todas las semanas se dan 2 millones de euros de pelotazo con mascarillas. No, es una cosa bastante excepcional que hizo él una sola vez en su vida y encima intentó no pagar nada de impuestos de los 2 millones de euros, por lo cual tuvo que hacer facturas faltas, si no me acuerdo, Mateo, 15 facturas falsas de 700.000 euros, sí. Unas cantidades así, con lo cual denunció, hay 350.000 euros que le reclaman. Estamos hablando de unas dimensiones importantes, por eso digo, y en lo que estamos hablando esta semana, que evidentemente, claro que es escandaloso y todo lo que sabemos, pero estamos hablando de momento, y por eso digo, compararlo con 2018 a mí no se sostiene, porque fue una investigación judicial, la de Gürtel, de años. Lo que estamos hablando es de gente que dice que yo he hecho, gente que dice empresarios, ahora el empresario dice no, me lo inventé, ahora el otro empresario, nosotros en El País, hoy Pérez Dolcet, dice yo no trabajo para el PSOE, lo que hago es que estoy haciendo una investigación por la gente porque son empresarios, que esto es muy importante para entender, que es muy difícil de entender. Yo reconozco también las dificultades porque realmente son tramas muy complejas de gente muy compleja, que son gente que tiene, algunos de ellos les piden muchísimos años de cárcel, que tiene procesamientos muy serios y que en algunos casos se quieren vengar o quieren ir contra los que les procesaron. Bueno, vamos a regresar de Díaz Ayuso. Joaquín Bosch, magistrado, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Así que la situación en este momento es que la jueza termina el periodo de instrucción, le deja un paso del banquillo y González Amador recurre. Que es un recurso, tú nos contarás, Joaquín, que al parecer no es que le vaya a dejar fuera del banquillo, pero que sí va a retrasar que se siente en el banquillo, ¿no? Es una situación, para entenderlo, parecido al caso de Badajoz, ¿no? En el que se ha dictado el pase a procedimiento abreviado, que efectivamente solo queda después la apertura de juicio oral. Es recurrible el auto que se acaba de dictar por la magistrada instructora de Madrid, no es suspensivo el recurso y, francamente, creo que es poco probable que se pueda archivar la causa por una razón, porque para archivarse se tendría que descartar por completo que haya elementos indiciarios de delito y la magistrada instructora, como acaba de comentar ahora Mateo Balín, ha hecho un análisis factura a factura, todas y cada una de ellas, indicado que ha habido un amaño de las facturas que se han falseado para camuflar los beneficios obtenidos y no pagar a Hacienda esos 350.000 euros. Por tanto, no se trata ya de decir una condena o una absolución, sino únicamente si el asunto tiene que ir a juicio o se archiva, y con los datos que tenemos parece más que probable que se dicte pronto la apertura de juicio oral. Y después de ese auto, Irma, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a dar?
Bueno, pues los siguientes pasos que se pueden dar después del auto que hemos conocido, como muy bien estaban apuntando tanto Mateo Balín como Joaquín Bosch, pues es que dicte ese auto de apertura de juicio oral, porque el recurso que se va a interponer ante la Audiencia Provincial no es suspensivo. Sucede lo mismo que en el procedimiento de David Sánchez. La jueza puede perfectamente dictar juicio oral, pero antes de eso ha dado 10 días a las partes, que es lo habitual en estos procedimientos, para que o bien pidan que se archive definitivamente la causa o soliciten la apertura de juicio oral, o si creen que deben solicitar alguna diligencia de manera extraordinaria, la soliciten. Ha dado 10 días a Fiscalía y acusaciones, y ahora ese es el siguiente paso. El paso inmediato, esperar a conocer cuáles son esos escritos que vayan a presentar, y si piden que se le abra juicio oral, pues cuál es la petición a la que se puede enfrentar Alberto González Amador. Esto, como digo, es lo más inmediato. Después resolverá la Audiencia Provincial de Madrid, y hay que recordar que tiene otra pieza separada abierta en ese mismo juzgado, que también está investigando Inmaculada Iglesias, que es por corrupción en los negocios y administración desleal, que está investigando el pago de una supuesta comisión encubierta de €500.000 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, porque cree la jueza, la Fiscalía y la jueza creen que pagó por una empresa que no tenía ese valor la cantidad de €500.000, y que de esa manera pagaba una comisión encubierta. Así que habrá que ver cómo evoluciona esa pieza, porque esa pieza, que podría sentarle en el banquillo, sí que conlleva penas de prisión. Gracias, Irma. Joaquín, por ir poquito a poco con las dos piezas abiertas que tiene González Amador, ¿no? Hablando del fraude fiscal y la falsedad documental, ¿él podría llegar a una conformidad hasta el último momento del juicio? Sí, efectivamente. Aquí tenemos efectivamente dos causas que pueden tener efecto una sobre la otra, pero en esta del fraude fiscal y la falsedad, el fraude fiscal, la pena de prisión es de 1 a 5 años de cárcel. Son 2 delitos, por tanto la pena iría de 2 a 10 años de cárcel. Es una pena de cierta entidad, pero es que además, al estar en concurso medial con la falsedad documental, la parte baja iría por encima necesariamente de los 2 años si no hay ningún atenuante, con lo cual ir a juicio efectivamente supone un alto riesgo de una condena y un ingreso efectivo en la cárcel. Por eso precisamente, Silvia, como bien apuntabas, ese pacto que se intentó en su momento y que no llegó a cuajar cuando se divulgó todo, se podía volver a poner sobre la mesa hasta el momento del juicio. Es decir, que es posible todavía que si hay, por ejemplo, un atenuante de reparación del daño porque se pague a Hacienda esos 350.000 euros, se podía llegar a un acuerdo que rebajara la pena por debajo de los 2 años de cárcel. Lo que ocurre es que hay otra causa abierta que puede perjudicar posibles pactos, porque como González Amador fuera condenado en la otra causa, esto podría comportar el ingreso en prisión, incluso aunque hubiera un pacto con el fraude fiscal. Además es que lo que apunta Joaquín es que la falsedad es un elemento aquí que es muy relevante, porque normalmente los delitos fiscales, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, procedimientos contra Carlos Fabra, antiguo presidente de la Diputación, bueno, son 4 delitos, 3, es un tema con Hacienda, pero es que aquí le sumas la falsedad documental, que es un elemento muy relevante. Es lo grave, ¿no? Sí, efectivamente es lo grave, y es donde tú ves la estrategia de defensa de sus abogados, es que van ahí, justamente. Ellos consideran que las famosas 15 facturas que tratan de justificar los gastos que él hizo, para la Fiscalía y para la jueza son simulados, eso haya quedado claro en el auto de procesamiento, es donde va a estar un poco el debate jurídico, ¿no? Si fueron simulados o fueron gastos reales. Fiscalía no se lo cree, evidentemente, y la jueza en su auto de ayer de procesamiento tampoco, y ahí va a estar probablemente el debate. Y es que es el elemento que va a diferenciar un poco entre que sea una condena al uso por delito fiscal a una más mayor. Es donde va a estar probablemente el asunto que la Audiencia Provincial, probablemente en el auto, o sea, en el escrito de la defensa de González Amador, que presenta ante la Audiencia Provincial contra el auto conocido ayer, vaya a estar un poco el debate jurídico, ¿no? Bueno,